Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas, miércoles, mitad de semana y con muchos temas, Enrique, hoy por debatir. Hola Belén, ¿cómo están? Totalmente en vivo este miércoles 24 de febrero, platicando de distintos temas que nos ha dejado la agenda política de este día en la ciudad de Guadalajara. Y uno de los temas de la zona metropolitana de Guadalajara, Belén, es Tlaquepaque, ¿no? Sí. Un municipio que de pronto, por el protagonismo y la hegemonía de municipios como Guadalajara y Zapopan, suele o pasa, digamos, a un segundo nivel, pero ahora nos enteramos de una cuestión muy preocupante que tiene que ver con la seguridad y otra que tiene que ver con la conformación del gabinete mismo de la alcaldesa Marilena Limón. Así es, 3 elementos de la Policía Municipal de Tlaquepaque fueron asesinados, entre ellos estaba el director operativo tercero en el mando de esta corporación. Los otros 2 hombres fueron identificados como sus escoltas. Un hecho, Enrique, que realmente preocupa y sorprende, como ya lo mencionabas, ¿no? Quizá nos hemos venido ya acostumbrando a que este tipo de acontecimientos ocurran, pero me parece que de ninguna manera tendría que ser ya casi que normal que jefes policíacos sufrieran este tipo de atentados. Sí, hay que recordar que cuando sucedió este lamentable suceso en Morelos con la alcaldesa Gisela Mota, no sé si recuerdas, Belén, que hicimos todo un recorrido de las cifras en materia de amenazas a autoridades municipales. Así es. Y nos dimos cuenta que las autoridades municipales son y serán, mientras siga este modelo de nuestro sistema federal, son y serán los eslabones más débiles de toda la cadena. Totalmente. Incluso, Belén, en municipios como Tlaquepaque, que tienen más presupuesto, que tienen más policías, que si lo comparamos con municipios de 10, 15 o 20 mil personas, claro, en donde es muy complicado que los policías municipales se puedan defender. En este caso yo creo que tiene que ver, Belén, con una nueva forma de operación de los cárteles y de la delincuencia organizada, en donde ya no solo les basta que los dejen trabajar, o ya no solo les basta que no sean amenazados en sus negocios, sino que ahora quieren controlar las instituciones públicas, quieren cooptar a los municipios, y creo que eventos, acontecimientos como el de Tlaquepaque nos tienen que llevar a pensar sobre la autonomía del municipio. Es decir, ¿estamos realmente dándole las armas a los municipios para que sean autónomos y para que le brinden seguridad a sus habitantes? Creo que no. Creo que ahí está el gran reto. Y fíjate, Belén, una reforma que no se plantea por nadie. La reforma al municipio, algo tan básico y tan vinculado a la cultura política mexicana, y nadie lo está tocando por ningún lado. Totalmente de acuerdo, Enrique, mencionar que los oficiales muertos fueron identificados, ya lo decíamos, como el supervisor de la policía de Tlaquepaque, Francisco Javier Alejo Rodríguez, Daniel Río Chávez y Jesús Hernández Centeno. Leía una crónica publicada por el periódico El Informador, donde pues detalla que se escucharon numerosos disparos en los linderos de la colonia Lomas de Tlaquepaque y Niños Héroes, así como República de Guatemala, frente a un motel. Los primeros reportes fueron hacia las 2:30 de la tarde, que alertaban de detonaciones de arma de fuego entre personas en dicho punto. Y lo destaco, Enrique, porque si bien es verdad, de entrada ya este acontecimiento nos debería de preocupar y de alarmar, el hecho de que ocurra de esta manera, a plena luz del día, y que sean estas detonaciones que incluso pueden poner en riesgo la vida de los transeúntes, pues es doblemente preocupante, ¿no? Es doblemente preocupante, y también nos pone luz sobre un fenómeno, Belén, que creo que por fijarnos en otras cosas como audios de políticos o de funcionarios, se nos olvida que hay temas más estructurales y más importantes que tenemos que discutir. Por ejemplo, Belén, los alcaldes metropolitanos emanados de Movimiento Ciudadano prometieron durante la campaña la configuración de lo que le llamaron el programa de Ciudad Segura. Un programa que tenía como eje principal, Belén, si lo recuerdas, la instalación de una fuerza única metropolitana, no llamada así, una policía metropolitana, ¿no? Con un mando único, en donde hubiera una coordinación, en donde se fortalecieran, por ejemplo, policías más débiles como la de Tlaquepaque, Tonalá, la del Salto. Y sin embargo, ya estamos hablando, Belén, de que entramos la siguiente semana al 5º mes de las administraciones municipales y no vemos prácticamente ningún avance. Entramos al 6º mes, ya llevamos casi 5 meses, no vemos prácticamente ningún avance en este modelo. Siguen los municipios emanados de Movimiento Ciudadano, que son gobernados por Movimiento Ciudadano, siguen operando sus policías de forma tradicional a través de los policías municipales. Claro. Y creo que es momento de que se pongan fechas claras para las reformas y también ver si esta fecha que puso en su momento Pablo Lemus, que nos lo dijo aquí, y Enrique Alfaro, de que comiencen en abril, pues ya faltan todavía 2 meses, ¿no?, para que lleguemos a esa fecha. Enrique, y justo venimos de una noticia que también trascendió el fin de semana, en el sentido de que los estados colindantes a Jalisco se estaban organizando para tener un mando único regional, y se referían regional a estos estados.
estamos también inmersos en el debate de qué tipo Exacto. o qué modelo de policía debemos instaurar en Jalisco y en el resto de los estados, y ocurren ese tipo de acontecimientos. Y ¿no? es que ahí es donde entra la confusión, Belén. Hay una especie de superposición de modelos y no entendemos con claridad qué modelo es el que al final va a lograr el consenso de los alcaldes, del gobernador, de los diputados, porque está el mando único promovido desde la Federación, por Miguel Ángel Osorio Chong y por el presidente Enrique Peña Nieto, que tiene que ver, yo diría, con esto que le han llamado el mando único, mixto y flexible. Sí, Una cosa rarísima, ¿no? totalmente. Mixto supongo porque podrá convivir con policías municipales que sean más o menos sólidas, y flexible porque no todos los estados irán o avanzarán en la misma velocidad, pero bueno, me parece que la idea del mando único no es esa. Pero bueno, está la propuesta del gobernador de la Fuerza Única Metropolitana, de las Fuerzas Únicas Regionales, está el proyecto de Ciudad Segura de los alcaldes metropolitanos, es decir, ¿en qué momento se van a sentar los actores federales, estatales y municipales a encontrar un modelo? Claro. Un modelo, Belén. O sea, al final creo que el consenso nos ayudaría a que los modelos no cambiaran según la administración y el color que gobierne, sino que fuera un acuerdo sustancioso que trascendiera al menos este sexenio, ¿no? ¿Y por qué cobra relevancia este tema que ahora estamos comentando en medio de este asesinato, Enrique? Porque uno de los argumentos que se habían dado para la creación de los mandos únicos, de las fuerzas únicas, era que no se tenía confianza ya en los mandos municipales, ¿no? Y entonces se pretendía que las autoridades federales, las autoridades estatales retomaran el control de las Sí. policías municipales. No estamos diciendo que en este caso se hubiera tenido una presunción de vínculo entre No. la Corporación de Tlaquepaque con el crimen organizado. No, pero es ser- la debilidad institucional, Totalmente. ¿no? Al final. Puede ser eso, pero puede ser lo que ya mencionabas, ¿no? Las amenazas con las que viven permanentemente estos jefes policiales. Es que al final, para muchos policías municipales, plato o plomo, y creo que estamos hablando de un problema estructural que no se está atendiendo de esa forma, ¿no? Van muchos mandos que han muerto en este país y siguen los mismos problemas, ¿no? Y para no salirnos de Tlaquepaque, que vaya que le haya llovido en la milpita a la alcaldesa, pues ni más ni menos que le renuncia el jefe de gabinete, don Esteban Garay Cisar. Bueno, yo diría, Belén, que renunciar es ir demasiado, porque Ni siquiera nadie existe puede el cargo, renunciar ¿no? cuando ni siquiera tomó posesión del cargo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahí hubo un tema que yo creo que valdría la pena que se explicara más a profundidad, porque a veces como periodistas pedimos la referencia de uno o de otro y ya no tratamos de indagar un poco más en el asunto, pero lo que tenemos que decir es que en 5 meses no fue capaz un cabildo de aprobar el cambio de la ley orgánica para que Esteban Garay pudiera ser jefe de gabinete de Tlaquepaque. A mí me parece muy raro. Y también me parece muy raro que se dé o el anuncio sea de esta manera, ¿no? O sea, sea un anuncio en el sentido de, o que esboza un claro rompimiento entre Esteban Garay y la alcaldesa, y al mismo tiempo que el propio Esteban Garay denuncia corrupción al interior de algunas áreas del ayuntamiento y que por eso estaban bloqueando su nombramiento, ¿no? Entonces, al final, creo que hablamos de un problema, se me hace un hilo conductor lo de Esteban, pero que tal vez si lo jalas, creo que puede haber un poco Te más, ¿no? lleve a más cosas. Y la respuesta de Enrique Alfaro el día de hoy, donde dice que lo sigue contemplando en su proyecto político, que apoyará a la alcaldesa de Tlaquepaque, porque hasta el día de hoy, hay que decirlo, no la ha apoyado prácticamente en nada, por culpa de uno o por culpa de otro, pero no la ha apoyado en prácticamente nada. Y yo creo que estamos hablando de que el hecho de que Esteban Garay dé un paso al costado sí es un mensaje de lejanía entre la alcaldesa de Tlaquepaque y el alcalde de Guadalajara. Claro, ¿no? porque hay que recordar, Enrique, que se le veía a Esteban Garay Cisarra como el enviado, el Exacto. cuidador, ¿no? Los De Enrique ojos, Alfaro. digamos, ¿no? Exacto, en el ayuntamiento de Tlaquepaque, un poco para que fuera como la sombra de la alcaldesa, ¿no? Y Algo que le había incomodado, por cierto, mucho a la alcaldesa. Y es esta, yo diría, maleabilidad de la posición específica del jefe de gabinete. Porque, por ejemplo, en Zapopan cumple unas funciones Frangé, Hugo Luna cumple otras en Guadalajara. El caso de Esteban Garay cumplía otras en Tlaquepaque. Es decir, cada uno de los alcaldes, o alcaldesa en este caso, adaptó la figura según sus conveniencias políticas del momento. Y creo que por eso este tipo de escándalos caen en un momento donde la alcaldesa tiene claras presiones, ¿no? De Claro. algunos grupos en Tlaquepaque. Oye, Enrique, y me parece que no habrá que perder de vista a Garay Cisarra. ¿Qué va a pasar con él en los próximos días, en las Sí. próximas semanas? Sí. Si Enrique Alfaro lo incorporará a alguna posición en el Ayuntamiento de Guadalajara, sobre todo ahora que se debate entre la vida y la muerte la posición de Hugo Luna en el Ayuntamiento. Pues a ver dónde ¿no? queda, ¿no? Ya fue Susar Anticorrupción en Tlajomulco en su momento. Y bueno, yo creo que ahorita estará seguramente en una posición secundaria, pero sí,
son muy amigos y seguramente andará por ahí, ¿no? Lo que necesita Enrique Alfaro son hombres fuertes y muy cercanos a él, ¿no? Entonces... Y creo que a nadie le puede negar a Esteban Garay un alto sentido de responsabilidad e incluso posiciones muy éticas, ¿no? Bueno, ya veremos dónde. Y bueno, dónde se antes de coloca. irnos, solamente decirle el nombramiento de Javier Hurtado en el Colegio de Jalisco. Un nombramiento polémico porque Movimiento Ciudadano ya mandó un documento, digamos, una circular en donde no está de acuerdo con el nombramiento. No sé qué pienses tú, Belén, pero creo que nadie le puede regatear al doctor Javier Hurtado una trayectoria en la ciencia política que lo avala con mucha fuerza para ser presidente del Colegio de Jalisco. Yo creo que puede tener simpatías con uno o con otro partido político, es decisión individual, pero creo que su trayectoria académica lo avala 100%, ¿no? El anterior presidente del Colegio de Jalisco, Leal Sanabria, Totalmente. Claramente identificado con el Partido Revolucionario Institucional. Y eso Como tampoco, muchos que han pasado por el Colegio de Jalisco. Y eso tampoco le quitaba los méritos como No, hay que académico, revisar ¿no? la trayectoria académica, creo que ese es el debate importante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, Enrique, ya tendremos oportunidad de hablar de la figura del doctor Hurtado. Esperamos tenerlo como invitado. La próxima semana. La próxima Pase por semana. acá. Y desde aquí un reconocimiento y además un abrazo al doctor Hurtado, que en mi opinión ampliamente merecido este nombramiento. Bueno, ya veremos. Vamos a la pausa. Ya está aquí nuestro invitado. Estamos de regreso en Perspectivas. Un par de comentarios del auditorio, Sí, Belén. perdón. Nos dice sobre el caso de Hugo Luna, que ya lo estábamos comentando, Ricardo Orozco Sánchez. Si como ciudadano reclamo mis derechos a los gobernantes con palabras altisonantes, inmediatamente me remiten y me aplican todo el peso de la ley. Este señor, por ser funcionario público, tiene derechos especiales porque yo le llamaría corrupción. Bueno, esa es la opinión de Ricardo Orozco Sánchez. Y nos dice Julio César Mans Luis, es un pequeño pez y se lo comió un gran tiburón. No sé de cuáles tiburones que estamos hablando, pero bueno. ¿Cuál de todos? Si nos puedes aclarar, Julio César, exactamente qué tiburón y qué pequeño pescado. Sí. Ya sabríamos un poquito contextualizar tu comentario. Pero muchas gracias por sus comentarios. Todo un tema lo de Hugo Luna, ¿no? Y decíamos también, Enrique, que alguien que también pues tuvo una conducta bastante reprobable, Auri, el diputado del Verde Ecologista en el Congreso local, pues parece ser que eso se diluyó un poco, ¿no? Debido pues a... No había un audio, ¿no? Tal vez los audios son de pronto más... No había un audio, pero ¿sabes qué sí había? Digamos que todo un expediente, que incluso el periódico Mural lo publicó, de todos los hechos en los que se ha visto involucrado por este tipo de acontecimientos, ¿no? Espero que, bueno, ahí está la invitación, también se lo hemos hecho directamente a él, a Mario Córdoba, que cuando quiera, pues están aquí abiertos los micrófonos de Perspectivas, ¿no? Bueno, pues vámonos a lo que sigue. Buenas noches. Bienvenido. Belén, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Preguntarte primero por este tema de los negocios de comida en los centros universitarios. ¿Cómo han avanzado en ese tema? Bueno, el tema de las concesiones que se dan en el interior de la universidad, sí pedimos una revisión completa, una auditoría completa, porque detectamos que había una falta de sentido en tener espacios concesionados al interior de la universidad que deben de funcionar para dar un servicio de una necesidad básica a la comunidad estudiantil para poderse alimentar mientras están dentro de los planteles escolares. A la hora de hacer las primeras revisiones nos damos cuenta que la gran mayoría de estos puestos tienen precios estratosféricos en la oferta de alimentos. Ponnos un ejemplo de algo estratosférico. No, bueno, te puedo decir que una Coca-Cola en uno de los puestos del CUSEA, una Coca-Cola normal, por darte un ejemplo, valía 17 pesos. 17 pesos. Entonces... como el doble, ¿no? Como el doble. Entonces, bueno, de ese era el tamaño del problema. ¿Y qué fue lo que hicimos? Checamos con expertos del CUSEA el modelo con el cual se concesiona hoy el tema de los puestos de comida para checar qué modelo se le asemeja en el mercado y a partir de ahí hacer una paridad no mayor de los alimentos con el costo que se ofertan al exterior. Entonces, esta es una primera etapa, porque lo otro es que no solamente debería de ser un precio tope como el que hoy tenemos, sino debería todavía que bajar más por una sencilla razón. El tema de las concesiones no debe de ser visto desde un punto de vista mercantil. De negocio, digamos. De negocio, porque estamos hablando de que es una parte importantísima de los estudiantes que puedan tener alimentos no solamente a bajo costo, de calidad, con niveles, con normas técnicas en el sentido de inocuidad de los alimentos, en el cuidado de la limpieza, en la higiene, y eso es lo que estamos buscando. Se está trabajando a la par una agenda
donde los alimentos preparados también tengan un tope de costo, por lo menos en cuanto se les venza y se renueve la parte de las concesiones de cada uno de los concesionarios. ¿Por qué? Porque entonces tiene que ser una revisión jurídica completa. Y se tiene que pensar la universidad cómo dar estas concesiones o incluso cuál es el modelo más exitoso que hoy existe en la red para poder ofertar alimentos. Hay un problema de base, de fondo. La Universidad de Guadalajara, la infraestructura de los centros universitarios nunca se pensó para dar un servicio de alimentos a la comunidad estudiantil. O sea, nunca se pensó que el CUSH tuviera una cafetería grande para poder atender el número de estudiantes que esa población estudiantil requiere. Claro. Igual el CUSEI, igual prácticamente todos los centros universitarios, exceptuando los más nuevos que tienen espacios para poder tener infraestructura de este tipo. Entonces, estamos buscando en el corto plazo obligar a todos a tener precios tope, aunque no son los satisfactorios todavía, pero que hoy no vendan a precios estratosféricos en comparativa con lo que hoy se venden modelos similares de negocios al exterior, y que sea igual para alimentos envasados y empaquetados como alimentos preparados. Y estamos elaborando a la vez una política de mediano a largo plazo, que debe de ser así, una política universitaria de este tema, porque tiene que ver con inyección de recursos, se tiene que elaborar infraestructura, se tienen que elaborar toda una serie de protocolos y de acuerdos con entidades externas para que puedan checar el tema de que se cumplan las normas técnicas de inocuidad de los alimentos, de higiene en estos espacios. Es un tema que no se había abordado, es un tema con mucho retraso y que tenemos que empezar a trabajar, porque al final lo que hoy nos enfrentamos es que ante la necesidad de tener alimentos de este tipo, pues los estudiantes salen a buscar a otras partes y muchas veces no sabemos ni dónde están comiendo, no sabemos ni de qué calidad son los alimentos que están ingiriendo y sobre todo... sí, es el precio lo que de pronto buscas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces sí tiene que haber una política universitaria seria, de fondo, y bueno, en la inmediatez pudimos hacer esto. Falta en la renovación de concesiones que se cambie completamente el modelo para no caer en una falta jurídica que pueda ser contraproducente para la universidad, y la política a mediano plazo, que es la que la universidad tiene que hacer un plan estatal, o sea, vamos, un plan de toda la red universitaria integral para poder inyectar recursos para la elaboración de infraestructura y de programas de calidad de alimentos, que es lo que merecen los estudiantes de esta universidad. Oye, Alberto, antes de seguir desgranando este tema importantísimo, tú lo mencionaste, ¿por qué no se había hecho antes? Si esta problemática ya estaba ahí como muy latente, ¿por qué no le habían entrado antes al tema? Yo creo que era una mala costumbre de los universitarios de ver con normalidad que adentro no tenemos lo suficiente para tener un tipo de alimentos, un tipo de servicio, y lo estábamos encontrando fuera o al exterior de los centros. Se hizo normal que pasara eso. Se hizo normal que pasara eso. A nadie le sorprendía. A nadie le sorprendía. Bueno, incluso yo soy estudiante del CUCH y me acuerdo de nunca habérmelo ni siquiera preguntado. Claro. Como veían los precios muy altos, pero se te hacía normal. Pues, claro. Son monopolio adentro, pues. Y hoy todas las políticas públicas de educación para evitar deserción, para que los estudiantes tengan una vida plena en sus estudios, tiene que ser integral, ¿no? Y es integral desde el momento en que los estudiantes puedan tener acceso a comida de calidad, a bajo costo, ¿no? Y sobre todo con valor nutritivo, con una dieta sana, que podamos tener una comunidad sana, tanto de estudiantes, académicos y administrativos. Lo merecemos, ¿no? Hay estudiantes que te quieren hacer algunas preguntas sobre este tema en particular. Vamos a escucharlas. Muchas veces es un poco tardado o está saturado, entonces no tenemos tanto tiempo y por eso tenemos que recurrir a otros lugares o establecimientos que están afuera. Están dentro de la misma cuadra del centro universitario. Hasta el momento, haciendo la comparación con los precios que están de fuera, realmente pues no son tan malos. A veces la diferencia nada más como de 1 o 2 pesos. Entonces por mí digo que están bien, están dentro del rango. Bueno, hay unos que otros que sí les hace falta como que mejorar un poco más en cuanto a la higiene, por así decirlo, lo que hemos visto. Pero hay otros que la verdad sí tienen tanto calidad como higiene, como cumplen con todos los requisitos. Hace como una semana, 2 semanas, un refresco negro, no sé, costaba 13 pesos, ahorita ya está en 11.
Y en comparativa con, por ejemplo, la tienda que tenemos aquí en la esquina, está 1 peso o 2 pesos más arriba, ya no es tanto. Y ya, pues en general sí se ha visto como que bajaron los precios en ciertas cosas, y ya se me hace más justo. Me gusta más la comida de aquí afuera, o casi siempre traigo desayuno, de hecho, por lo mismo, por no gastar tanto. Se invierte o recibe muchísimo dinero de parte de las cafeterías que nosotros como estudiantes no vemos reflejado, ni en aulas, ni pues en un beneficio para la universidad, lo ves reflejado y se desvía directamente el recurso hacia otras cosas como, bueno, pues muchísimas cosas como Cultura UDG, que el año pasado me parece recibe 1,000 millones de pesos, cuando un centro universitario como el de nosotros, de CUAD, recibe 28 millones de pesos. Entonces es más importante la Cultura UDG que el estudiantado como tal. Pues muchísimos temas, Alberto, desde que es tardado hasta que no hay higiene, hasta que los precios se han ido moderando un poquito con que el tema se está discutiendo. Y bueno, hasta algunos, como por ejemplo el último que habla incluso de desviación de ese dinero. No sé si quieres responder un poquito a estas. Empezando con las dos primeras. En el núcleo Belénes está la preparatoria número 10, que es la preparatoria con la población estudiantil más grande de toda la red universitaria. Sí. Alrededor de 8,000 a 9,000 alumnos en los 2 turnos. Está el CUSEA, que es el centro universitario con mayor población estudiantil de toda la red universitaria. Alrededor de 18,000 estudiantes, si no me equivoco. Sí. Está la Biblioteca Pública del Estado y está el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, con algunas carreras y muchos posgrados en la actualidad. Entonces estamos hablando que en esa zona hay una población entre estudiantil, académica y administrativa cercana a los 40,000 personas. Los lugares que hay para ofertar comida claramente son insuficientes, no se puede cubrir. Si cuentas la gente, claro. Si cuentas la gente, es imposible cumplir con lo que hoy existe, la demanda que tienen estos estudiantes. Entonces, urge hacer un plan estratégico para poder, mientras se desarrolla toda una política, mientras que se hace una inyección en infraestructura y todo esto, necesitamos suplir las deficiencias ya. ¿En dónde? En donde los problemas sean así de claros y de graves, ¿no? Vamos a un corte, Alberto Galarza, el presidente de la FEU. Hay más preguntas en los sondeos y también tenemos algunos comentarios de redes sociales. Mucha participación de la audiencia, así que vamos a la pausa y regresamos. El próximo 7 de marzo se cumplirá el segundo aniversario del trágico accidente a las afueras de Prepa 10, donde María Fernanda perdió la vida, tras ser arrollada por un camión de la Ruta 368. Y el pasado lunes 22 de febrero, familiares de María Fernanda declararon ante algunos medios de comunicación que al principio del accidente creyeron que por lo mediático que había sido y por la evidente falta cometida por el chofer, sería un proceso mucho más legal y rápido. Pero no ha sido así, pues señalan que el seguimiento al caso que en un inicio observaron se desvaneció de parte de la UDG, del gobierno estatal y de la Alianza de Camioneros. A 2 años de distancia, ¿cómo ha avanzado el transporte público de la ciudad y el caso específico de María Fernanda? Regresamos a Perspectivas. Gracias por continuar esta noche con nosotros. Estamos dialogando con Alberto Galarza, el presidente de la FEU, y algunos comentarios, Alberto, del auditorio, si quieres también para que nos respondan las que quedaron del sondeo. Nos dice José M. Luna: creo que debe de haber programas donde revisen la comida que venden en las universidades. Los estudiantes sentimos que las cafeterías nos roban mucho dinero. En Cux Belénes, hasta para calentar nuestra comida, por 1 minuto nos cobran 5 pesos. Dios. Bueno, es que eso está ese tremendo. es el problema de fondo, es un servicio. Y lo están viendo con un modelo de negocio. La concesión jurídicamente se otorgó así. Se debe de cambiar completamente el modelo. No puede ser un sistema de negocio al interior de la universidad cuando es enfocado a estudiantes. Simplemente no da. ¿Y la FEU tiene algo que ver con las concesiones? Absolutamente. Para el tema de las desviaciones. Absolutamente nada. Los que se encargan de ver este tema es una coordinación que es servicios universitarios, pero vinculada directamente a empresas universitarias. Creo que ese es el modelo. Y de alguna manera lo que cuestionaba uno de los estudiantes es las ganancias
supongo que habrá algunas de estas cafeterías, ¿hacia qué se destinan? Se deben de reintegrar a la universidad y la universidad lo mete dentro de su presupuesto general, ¿no? Entonces, lo que estaría interesante es hacer que se etiquete, por lo menos de aquí hasta que cambiemos el modelo, que se etiquete todo el ingreso para que se vaya a infraestructura donde podamos elaborar y mejorar todos los planteles universitarios en torno a este tema, ¿no? Cocinas, comedores estudiantiles, etc., ¿no? Y muchas veces las concesiones no necesariamente son todas malas. El problema es quién supervisa esa concesión. Es decir, que el concesionario realmente cumpla con los términos de la concesión. Es que ahí la parte que también ya conseguimos es que la parte que otorga la concesión no sea la parte que la revise ni que la audite. Sería un sinsentido. Entonces estamos viendo que una entidad externa, puede ser la COFEPRIS, ¿no? La COFEPRIS deba de ser la que haga una auditoría completa, cheque que se cumplan las normas nacionales en este tema. Y si no se revoca, ¿no? Y si no se revoca la concesión, claro, los que den un mal servicio deben de retirarse de la universidad, ¿no? Oye, Alberto, para pasar a otros temas que tenemos muchísimos por abordar contigo, hasta el momento, ¿cuántos centros universitarios se han revisado la situación de los alimentos? ¿En cuántos de ellos ya se ajustaron precios? Y también, si este proyecto ya se está instaurando en los centros universitarios regionales, que a veces se nos olvidan y que también son importantísimos. Los precios tope tienen impacto en toda la zona metropolitana. De hecho, hago un llamado a toda la comunidad estudiantil que donde no estén respetando los precios tope. Que están publicados, ¿no? Que están publicados, están publicados en redes, están publicados afuera de las cafeterías, que denuncien a la propia federación estudiantil, a la propia administración de su escuela, para que en caso de reincidencia de esos espacios se les revoque la concesión. No, no es broma. El acuerdo tiene una notificación judicial, tiene una notificación legal por parte de la universidad y bueno, causa efectos desde ya, ¿no? Alberto, el tema de movilidad, para que no nos coma el tiempo, pues prácticamente un año, ¿no? del trágico accidente de la preparatoria 10. ¿Realmente han cambiado cosas desde aquel día? ¿Realmente ves una política distinta en materia de movilidad? Bueno, van a ser casi 2 años. 2 años, perdón. 2 años. Van a ser casi 2 años. Sí, 2 años. Perdimos a Botas y bueno, yo creo que lo dije en la comparecencia que tuvo el secretario de Movilidad ante el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte la semana pasada, ¿no? El tema es claro. En 3 años de gobierno, el balance en cuanto a cumplimiento de las recomendaciones, pues hasta el momento es un fracaso, ¿no? Lo decimos con toda certeza. Hay una nueva ley de movilidad que se aprobó hace 2 años, que no se aplica. La nueva ley de movilidad contempla el modelo de camión en ruta empresa. No tenemos una sola. Tenemos el modelo de hombre camión, que es un modelo que hace que se correteen, que no hace que gaste hecho para más, el accidente, ¿no? Hecho para el accidente, hecho para el descontrol, hecho para la anarquía, hecho para que haya incluso camiones piratas. Exacto. ¿No? Hecho para que el Estado no pueda regular. Entonces, no hay avances, ¿no? Los avances que puedan existir han sido realmente cosméticos, ¿no? Ver algunas unidades nuevas, ver tableros electrónicos, pero el fondo que es el modelo laboral del chofer, que no tengan jornadas de 24 por 24, porque es un trabajo de alto nivel de estrés, de alto riesgo, tanto para el chofer como las personas que lleven encima del camión, como las que están fuera. Y tiene que haber un modelo laboral satisfactorio. El chofer, repito, es la primera víctima del sistema del transporte público. Es la primera víctima del pulpo camionero, ¿no? Sus prestaciones laborales prácticamente inexistentes, ¿no? Claro. Y las otras tienen que ver, sencillo, ruta empresa, reestructuración de rutas. Si tú pones una empresa para que ya no se peleen y pones acciones, pero si en el primer cuadro de la ciudad se sobreponen 80 rutas, no lograste nada. Se van a pelear entre 80 rutas precisamente el pasaje. Entonces, tiene que haber una reestructuración de rutas y, sobre todo, tiene que haber un sistema de prepago. ¿Para qué? Para bien de todos, para simplificación del ciudadano, para poder tener una sola herramienta, una sola tarjeta, que a lo mejor hasta te pueda servir para la bici pública, que te pueda servir para subirte al macrobús, al transporte público, al tren ligero. O sea, tenemos que simplificar, tiene que ser un sistema integrado de transporte, que es lo que estamos buscando. Y sobre todo, quitémosles a los operadores que dejen de ser cajeros y sobre todo,
no los expongamos ya a que tengan uso de dinero, ¿no? Y vemos el nivel de asaltos que existen, también ponemos en riesgo la seguridad de los operadores. Entonces, urge modernidad, es un tema tecnológico y es un tema también de organización. Y con el caso de la ruta de prensa, perdón, Belén, hay algo ahí como extraño, porque ya van que 2013 pasó la iniciativa esta en materia de movilidad y parece como que el atorón es Secretaría de Movilidad, porque muchos camioneros ya han dicho, vamos para allá, vamos para el tema de ruta de prensa y sin embargo no existe la transformación. Claro, bueno, yo tengo que decirlo claramente, la anterior administración, la Secretaría de Movilidad, perdió tiempo valiosísimo, por lo menos para el Estado y para esta administración, que va a la mitad, o más de la mitad, para poder cambiar las cosas. A partir de este corte que hacemos, que por eso exigimos que fuera de manera pública, esperemos que esta ruta con este nuevo secretario sea una ruta con un calendario publicado, una ruta crítica que toda la gente sepa cuándo debe de ocurrir cada cosa, cuáles son los tiempos, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pues porque le ganamos todos, ¿no? Porque entonces está transparente el reto del Estado. Y hay certeza, por supuesto. Da certeza, y hoy necesitamos certezas. Hoy las víctimas del transporte público necesitan certezas. Hoy una víctima, una muerte del transporte público tiene costo para un transportista. Claro. Y no les cuesta más de 350,000 pesos de su mutualidad, una vida de una persona. Imagínate. Es impresionante el nivel de sensibilidad, ¿no? Bueno, Alberto, estamos recibiendo muchos comentarios de parte de nuestra audiencia. Vamos a tratar de dar salida a todos. Daniel Isaac Carrillo Romo nos dice, nada, la 368 en los primeros días que cambiaron los camiones a verde, parecía que habían mejorado en el servicio, pero hoy en día, aunque tengan cámaras, los camiones y uniformes, los choferes, al parecer, ya volvieron a agarrar la maña. Hernando Plazola, nada, basta solo caminar un poco por la ciudad y te darás cuenta que siguen tan malos para conducir todo tipo de vehículos, coches, camionetas, camiones, motos, hasta bicicletas. Todos creen estar por encima de los peatones y la autoridad no ha hecho nada. Ya comentaba el de los dirigentes del transporte público que todas las tragedias son culpa de los atropellados. Parece que está diciendo que todos los atropellados se querían suicidar. Las víctimas, así las cosas, ¿no? En Guadalajara. Bueno, ese nivel de cinismo de los doble transportistas, victimización, ¿no? Totalmente. Y la otra, efectivamente, es una cosa cosmética, ¿no? Brenda Kiri Clemente nos dice, me indigna que en lugar de quitar puestos de comida, bueno, tiene que ver con el anterior tema, no hayan podido concientizar en la necesidad de un semáforo en los cruces de Prepa 10, CUSEA. Los estudiantes arriesgan su vida al cruzar. Hay vialidad, pero solo en la mañana y del lado de Prepa 10, pero del lado de CUSEA, nada. Ahí hay que esperar a que un buen ciudadano te ceda el paso y son contados. Esa zona tiene un problema. Más de 15 reuniones con anteriores administraciones, tanto municipales como las autoridades estatales, porque el periférico pertenece a una vía estatal, para que puedan intervenir la zona. La zona es insegura, la población estudiantil, repito, es la más grande de cualquier núcleo de la Universidad de Guadalajara y se debe de intervenir ya. No nos esperemos a que ocurra un accidente, no nos esperemos a que ocurra otro accidente. Claro. ¿No? Alberto, recordemos que ahí fue el caso de María Fernanda Vázquez. Aquí en Perspectivas, Pablo Lemus prometió una especie de circuito vial en la zona, incluso también, digamos, una especie también de paso desnivel. ¿Han tenido acercamientos con él para ver ese tema? Sí, claro, ha habido, lo tengo que decir, ha habido apertura en el diálogo con el alcalde, ha habido apertura del diálogo con el gobierno del Estado, pero lo que queremos es que ya haya un plan, ya se publique, ya se comunique, ya haya fechas de inicio de la construcción, claro. Ya haya un plan para poder saber mientras pasa. Va a haber agentes de vialidad todos los días, va a haber señalética nueva. Claro, soluciones. Claro. Necesitamos cuidar a la población estudiantil. Décima Goga nos dice, no se han hecho algo, las rutas certificadas son pura pantalla, el gobierno hace como que hace. Raúl Salazar Jr., todo sigue igual, vean cuántas muertes van y apenas van casi 2 meses del año. Iván Muñoz, ¿y el puente que vibra, por qué aún no lo han revisado? No, de hecho, se hizo un peritaje por parte del ayuntamiento del puente peatonal, que creo que estaba concesionado a un particular, una cosa ahí rara, ¿no? El puente peatonal. El único puente peatonal que conecta Prepa 10 con el CUSEA. Con el CUSEA. Entonces, creo que hicieron trabajos de reforzamiento, pero ese puente se debe de quitar y se debe de volver a poner uno. Puentes peatonales concesionados, bueno.
Qué falta ¿no? concesionar en esta ciudad. Oye, pero además Una dice que cosa muy tiembla, entonces absurda, imagínate, vas ahí con ahora sí que con el Jesús en la boca. Bueno, Así es. Son Sun nos dice, no me sorprende, no sé exactamente a qué se refiere, pero gracias por el comentario, Son Sun. Janvel Metzli nos dice, lo que debieron hacer es poner un semáforo, ahí están todos toreando a los camiones para que los dejen pasar, porque ni el tope que pusieron hacen que se detenga. Víctor Chávez, todo sigue igual, no ha cambiado nada. Y bueno, básicamente son los que hemos recibido hasta ahora en relación al transporte público. Pues sí, ahí están los temas. Vamos a un corte en perspectiva y seguimos platicando con Alberto Galarza. Estamos de regreso con muchos temas. Esperemos que nos alcance el tiempo. Alberto, ya te dejaremos el tema del fútbol para otra ocasión. En esta ocasión Seguro le no van los alcanza. Leones, ¿eh? Sí, así debería de ser. los Yo Leones espero negros que- también. Para que veas que no solo vienen Chivas, pues. Para eso lo hago, Yo Belén. sigo teniendo mis dudas ahí con el trabajo de convencimiento que tú haces, pero bueno. Alberto, siguiendo con el tema de movilidad, de transporte público, hay una iniciativa, hay una propuesta para que desaparezca la comisión de tarifas y esta recaiga, digamos, en otro órgano. Como representante de los estudiantes, ¿cómo ves esta propuesta? A ver, yo creo que sí tenemos que explicar bien cuál ha sido la ruta de la tarifa y de la lucha que hemos hecho. Al ver que, por lo menos en las administraciones panistas y en la administración priista, donde hubo un intento de subir la tarifa y otra vez lo logramos bajar, que lo hemos bajado en 2 ocasiones, nosotros queríamos empatar que el precio de la tarifa, uno de los elementos a analizar en las comisiones de tarifas, fuera el de la calidad en el servicio. Porque entonces solamente llegaban, no, pues es que el catálogo de costos es tanto, una llanta cuesta tanto, otro tanto, ¿no? Y bueno, pues ya, tenemos que subir el transporte. No podía ser así de simplista. Claro. Porque la población está sufriendo un transporte público deficiente y se les premia a los transportistas la tarifa que ellos quieren. Entonces, cuando nosotros logramos empatar por lo menos en el discurso, estos 2 elementos, han sido los argumentos con el que en 2 comisiones de tarifas de los 2 últimos años no hemos permitido que suba un peso. O sea, ese argumento fue el que valió. Y hoy hay una propuesta por parte de la fracción de MC del Congreso del Estado para que la tarifa se vea únicamente de la manera técnica, que esta tarifa, según tengo entendido, sea revisado por un órgano externo, que creo que puede ser el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, del cual yo formo parte y coordino, y que la parte de la decisión del aumento o no pueda ser decisión propiamente del titular del Ejecutivo para 2 vías. Tienes un dictamen técnico que te dice cuánto cuesta, cuáles son los gastos, cómo debe costar, pero el Ejecutivo puede tener la opción de tomar, de subsidiar, pero que sea un subsidio claro. Aquí está la información técnica. Exactamente, y vaya para la ciudadanía. Pero, ojo, para poder aprobar esto, se debe de endurecer de la manera más ardua la ley para la revocación de concesiones. Total. No puede decir, sí, vamos viéndonos muy técnicos, este va a ser el costo, pero el que no lo cumpla con las especificidades técnicas para dar un buen servicio, también pueda cobrar una tarifa distinta. No. Sí, efectivamente, ya no queremos que haya camiones malos y que anden, que ya no sea ni siquiera un tema de que puedan recuperar ganancias los concesionarios, lo que sea. Está bien. Quitémosle las concesiones a quienes no cumplan con la ley. La ley no se negocia, pero en un estado donde el 100% de los camiones incumplen la ley, entonces estamos en un estado de anarquía que por eso está el transporte. Es decir, la público presión de la tarifa ya no es suficiente. Ya no es necesita ir a un suficiente. segundo paso, es que se debe de ir por las concesiones. Si hay concesionarios que hacen buen uso y demuestran a la ciudadanía que dan un buen servicio, bueno, pues ya se evaluará si entonces el Estado debe subsidiar el transporte por un bien social, ¿no? Pero la parte de la calidad, esa es innegociable. Claro. Es un servicio que el Estado concesiona a particulares. Concesiona. Entonces, pero lo debe de hacer con reglas y si no cumplen, el Estado debe de retirar las concesiones. Ahora, Alberto, para que no nos coma el tiempo, el tema de Uber. ¿Cómo ves el debate sobre la regulación y si crees que pronto saldrá una regulación adecuada, sobre todo por tu participación en el observatorio? Bueno, nosotros hicimos 2 paquetes de recomendaciones en torno a las empresas de redes de transporte como Uber, City Drive, Cabify, entre otras. Y lo que dijimos es muy claro. Uber, sí,
debe de existir, es un servicio que se presta, pero debe de existir con reglas. Reglas que sean inteligentes, no que vayan en detrimento del ciudadano. Que el ciudadano puede escoger si sale de una plaza, si toma un taxi, un Uber, un camión, inevitablemente. O sea, la prohibición que quiere hacer el Estado de decir, no, bueno, camínenle tantos metros porque aquí hay un sitio de taxis. No, bueno. La parte más importante es poner al usuario sobre todas las cosas, ¿no? Y la otra serie de recomendaciones era que, lógicamente, hay que permitirles que operen, pero hay que retribuirle a la ciudad y al Estado. Claro. Entonces, proponemos un 2% de impuesto total a la tarifa de Uber, ¿no? Para que se retribuya al Estado. ¿Por qué? Porque son más carros que contaminan, porque son más carros que desgastan también servicios de la ciudad, pavimentos, calles, etc., y tiene que haber una retribución, claro. Pero sobre todo que esa retribución sea transparentada y etiquetada para movilidad público, o transporte masivo o también movilidad no motorizada. Y que este 2, Alberto, ¿no? Salga del 25% que gana Uber. Así es, sí, claro, que no se lo que no es que después se lo quita el chofer o algo al usuario. Claro, no, que vaya a ellos, ¿no? Y que sea muy clara la regulación. Y la otra, en lugar de ponerles una imposibilidad para que limiten sus unidades, que es algo muy retrógrada porque al final luego el servicio va a tener problemas de que puedan llegar a tiempo a sus destinos, claro. ¿No? Lo que estamos diciendo no es claro. Pongan las que quieran, nada más. Cada 4 años ustedes deben de cambiar del carro. ¿Para qué? Para que el usuario tenga siempre un carro en buenas condiciones, para que el usuario siempre tenga un carro no más antigüedad de 4 años, porque pues, al final es un servicio que tiene otro tipo de nivel de servicio de negocios, ¿no? Pues bueno. Y contaminación, ¿no? El usuario ante todas las cosas. El usuario primero ante las presiones de los sindicatos. El usuario primero ante la presión a lo mejor de las empresas de redes de transporte como Uber. Y el usuario primero antes de cualquier pretensión que tenga el Estado para negociar con unos y con otros. Oye, Alberto, ¿y qué hay que hacer para que las autoridades tomen en cuenta las recomendaciones del observatorio? Bueno, nosotros enviamos un paquete al Ejecutivo que, lo puedo decir con claridad, no fue tomado en cuenta. De hecho, ni siquiera el observatorio, claro que se sintió ofendido porque ni siquiera en los antecedentes de la iniciativa que manda el Ejecutivo menciona las recomendaciones del observatorio. Pero sobre todo cae en una irregularidad porque nuestras recomendaciones son vinculatorias. Sí, así lo dijo. Claro. Son vinculatorias, entonces el Estado cayó en una ilegalidad. Y lo otro, pues los diputados en un foro, en una glosa, nos abren la puerta para el tema de las recomendaciones y el observatorio cumplió con ir a llevar en una mesa con todos los coordinadores de las bancadas del Congreso del Estado que estuvieron presentes y entregamos los paquetes de recomendaciones. ¿Para qué? Para que las recomendaciones sirvan al debate legislativo. Y sobre todo nos pusimos a disposición tanto las personas que integramos el observatorio como todas las instituciones que lo conforman, que repito, son las mejores instituciones que tiene este Estado, a disposición de los legisladores, para asesorarlos técnicamente, para hacer todo. ¿Para qué? Para que la agenda se discuta en base a cómo mejorar el servicio, cómo mejorar la ciudad y no en intereses oscuros o políticos, que es como termina decidiendo. Que casi siempre son oscuros. Alberto Galvez, platícanos del programa de atención a víctimas que presentaron con Javier Sicilia. Bueno, el programa de atención a víctimas es la materialización de más de 4 o 5 años de trabajo con el Movimiento por la Paz, al que yo fui miembro, y más de 2 años de trabajo, ya cuando me tocó a mí representar a la organización estudiantil, para poder llegar a la aprobación universitaria de un programa de atención a víctimas. Esto quiere decir que estudiantes que tengan delito de cualquier tipo, de alto impacto sobre todo, puedan ser acompañados por su universidad. Si un estudiante es asaltado, que sepa que puede ir con el director de su escuela y que el director sepa qué mecanismos activar según el delito. Claro. Si es una agresión sexual, qué mecanismos activar. Si es un caso donde denuncien la desaparición de un familiar, qué mecanismos activar. O de un estudiante incluso. Por supuesto. O sea, lo que intentamos es que en temas de seguridad y más en delitos de alto impacto como desapariciones, secuestros, desaparición forzada, entre otras cosas,
el tiempo que transcurre en las primeras 48 horas a partir del incidente es fundamental. Son vitales, claro. Si uno logra activar todos los mecanismos del Estado, es probable que a la persona se le pueda encontrar, localizar y poder recuperar. Una vez pasado 48 horas, es mucho más complejo. Y después de esas primeras 48 horas son las 2 semanas siguientes, si hay un contacto, si se trata de un secuestro o simplemente una desaparición. Muy breve, perdona, Alberto, porque tenemos todavía muchos comentarios. En los últimos días hemos dado cuenta de hechos realmente preocupantes en algunos centros universitarios, asaltos, bueno, el incidente de Lagos de Moreno, la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno, donde el director incluso fue golpeado por una persona que aparentemente distribuía droga. ¿Cómo es realmente esta situación se está recrudeciendo, el tema de la violencia, pero de la venta de droga? ¿Cómo la percibes tú? ¿Cómo lo ves? No, bueno, digo, es innegable la numeralia de este país y específicamente el estado de Jalisco es innegable. Estamos hablando de que este país tiene hasta el momento cerca de 27,000 desaparecidos, cientos o miles de muertos en esta absurda guerra contra el narcotráfico que inauguró Felipe Calderón. Jalisco tiene el segundo lugar solamente después de Tamaulipas en desapariciones en todo el país. Entonces, pues, lógicamente la situación se refleja en la comunidad universitaria. Y hoy que tenemos a uno de los académicos más valientes y congruentes de la universidad que se atreve a ver que una persona está vendiendo droga, va, la aborda, le pide que salga y la respuesta es agarrarlo a golpes y amenazarlo de muerte, de ese es el tamaño del problema. Y sobre todo, precisamente por estas cosas es que en coordinación con la Coordinación de Seguridad Universitaria de la Universidad de Guadalajara, se ha hecho un mapa georreferenciado de delitos en toda la red universitaria. Entonces hay un programa, por ahí decía un medio de comunicación que nosotros hicimos un programa para que íbamos a combatir el delito pintando bardas, que eso es lo más absurdo del mundo. Estamos interviniendo todos los espacios alrededor de las escuelas para eliminar factores de riesgo como lotes baldíos, sin podar, sin estar limpios, como luminarias apagadas, que eso te sube el índice delictivo, árboles mal podados que tapen las luminarias, simplemente a veces con checar la ubicación de los asaltos o los delitos, el cambiar una parada del camión con te eso puede es la bajar. diferencia. Entonces, nos queda un minuto, Alberto, rápido, a ver si puedes contestar alguno de los comentarios. Nos dice Exetón, entonces, ¿cómo debe verse si todo el comercio gira alrededor de signos de pesos con relación al tema de la comida? Sinue Díaz, ahora mismo eres usuario, pero debe ser visto como negocio. En este modelo eres cliente y el cliente se atiende diferente. Bueno, te lo dejamos. Héctor J. de Anda, los estudiantes se durmieron al no exigir que la línea 3 fuera totalmente subterránea hasta donde alcanzara el dinero. No, Cuca Mix, gracias, y lo estoy sintonizando. Efectivamente, el paso de las bicis es un desastre para los estudiantes en zona Belénes. Ale Ballina, ¿qué pasa con la baja tarifa de Uber respecto a los socios? Necesitan trabajar más horas para que sea negocio. Y por último, a Ramírez Pérez, si el puente se mueve, da miedo. Sí, el puente se mueve, que da miedo. Que da miedo. Bueno, Alberto, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya y algunos están en tu Twitter para que les respondas. Que sí, voy a responder ahorita. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Muchas Muy buenas noches. Gracias, Enrique. El viernes tenemos una entrevista con Jorge Castañeda, escúchela. Así es, y sobre todo muchas gracias a usted. Muy buenas noches.